don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera, producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. Today, the banana is enjoyed globally for its delicious sweetness. However, little known to most people, the company that fueled the banana craze has a history that isn't quite so sweet. Un año después del huracán en Sevilla, los obreros bananeros elaboraron un pliego de peticiones compuesto de 9 demandas. El 6 de octubre de 1928, una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena en Ciénaga aprobó unánimemente el pliego. Solicitaron a la United Fruit Company y a los productores nacionales: 1. Seguro colectivo obligatorio. 2. Reparación por accidentes de trabajo. 3. Habitaciones higiénicas y descanso dominical. 4. Aumento en un 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales. 5. Supresión de los comisariatos. 6. Cesación de préstamos por medio de vales. 7. Pago semanal. 8. Abolición del sistema de contratista. 9. Mejor servicio hospitalario. Este no era un documento revolucionario, y los deseos de insurrección liberal o la utopía revolucionaria que hubiera podido motivar a algunas personas no servían. La United Fruit Company fue acusada frecuentemente por sobornar oficiales del gobierno, explotar sus trabajadores, pagar pocos impuestos y trabajar despiadadamente por consolidar monopolios, ganando así su apodo de El Pulpo. Fundamentalmente, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena solicitaba a la United Fruit Company que reconociera a sus empleados. Aunque la compañía negara su existencia, estos trabajadores le producían su riqueza. Para ello, insistieron que la United Fruit Company aboliera el sistema de contratos indirectos y les concediera los derechos que les garantiza la ley colombiana. La United Fruit Company no podía considerar este pliego porque los delegados y los trabajadores a quienes representaban no eran empleados de la compañía. La dominación de la United Fruit Company sobre el mercado internacional del banano estaba siendo desafiada por algunas compañías. Para mantener su participación en el mercado, la empresa se sintió presionada a reducir los costos de producción. La United Fruit Company consideraba estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United Fruit Company se negó a negociar. La compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena le entregó a la United Fruit Company un ultimátum: o se acordaba negociar o los trabajadores iniciarían la huelga. Pronto, la United Fruit Company se convirtió en el mayor empleador de Centroamérica, pero a medida que las ganancias de la compañía crecían, su influencia en los países donde estaba ubicada no creció junto a ellas. El sábado 10 de noviembre, la empresa dio la orden de que toda la fruta de la zona fuera cortada y embarcada. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, temiendo que la compañía acabara con la fruta y cerrara sus operaciones antes que se declarara la huelga, citó a una reunión de emergencia. Al día siguiente, los trabajadores de la zona bananera entrarían en huelga contra la United Fruit Company y los productores nacionales. A mediodía del 12 de noviembre, todo trabajo había cesado en las plantaciones.
Durante los primeros 3 días de huelga, los trabajadores formaron comités de vigilancia para asegurarse que no llegara banano al puerto. La United Fruit Company se negaba a pagar lo que debía por trabajo realizado a finales de octubre y principios de noviembre. La United Fruit Company contrató a obreros, conocidos como patas negras, para reemplazar a los huelguistas. Cuando esta gente comenzaba a cosechar, grandes grupos de huelguistas aparecían rigiéndose a que pararan y destruían el banano mientras se cortaba. Otras familias bloqueaban los rieles del ferrocarril con madera y piedras. Los huelguistas llevaban banderas rojas, símbolo de su fuerza. Desarrollaron una red eficaz de comunicaciones. Operaban una máquina de impresión, publicaban el periódico Vanguardia Obrera y un flujo constante de hojas volantes. Los líderes de la huelga en Ciénaga se mantenían informados de los planes de la United Fruit Company por medio de los operadores telefónicos y telegráficos de la compañía, muchos de los cuales revelaban todo lo que escuchaban. La Unión Sindical también emitió cédulas personales y salvoconductos para que solamente aquellos que apoyan la huelga pudieran moverse libremente por los campos. Lo que observamos en la Gran Huelga de 1928 es una extraordinaria movilización social. Los trabajadores permanecieron en huelga durante casi un mes, del 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Durante este tiempo no se despachó banano desde Santa Marta. Mientras tanto, los huelguistas se mantuvieron pacíficamente y disciplinados, esperando a que la United Fruit Company cediera y aceptara negociar. Como la United Fruit Company tenía inversiones en otros países, no se sintió presionada a llegar a un acuerdo con los trabajadores. En caso necesario, la compañía podría cerrar sus operaciones en Colombia. Lo que en realidad querían los obreros eran arreglos para hacer viable la ley y enmarcarse dentro de ella. Comenzó por allá en 1918. 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones. Pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. La huelga estalló en un momento en el cual el movimiento laboral en Colombia, internamente fraccionado, recibía ataques del gobierno. Nadie tenía una visión sofisticada y a largo plazo de cómo organizarse para la confrontación que se avecinaba. En los años 20, el marco legal e institucional para la negociación colectiva entre trabajadores y empresa estaba poco desarrollado. Los principios de los derechos del trabajador, descanso dominical, compensación en caso de accidente, seguridad social, estaban incluidos en algunas leyes, en las que los trabajadores de las bananeras fundaron sus reivindicaciones. Pero gran parte de la legislación no cubría todavía a los trabajadores agrarios. En lugar de crear las estructuras institucionales que permitieran negociar a los trabajadores y empresarios, el gobierno percibió el problema social como de desorden y de subversión. Esta visión lo llevó a tomar una posición represiva. Pronto había varios cientos de huelguistas arrestados por el general Cortés Vargas, que tenía el propósito de intimidar a los huelguistas y de forzar a los trabajadores a rendirse. Pero las tácticas del general no fueron exitosas. Frecuentemente se liberaba a los prisioneros por orden de los alcaldes o jueces o del gobernador, que presentían la apropiación de la autoridad por parte del general. Aquellos a quienes soltaban regresaban a casa, donde eran recibidos como héroes. El apoyo del general Cortés Vargas a la United Fruit Company dio pie a la creencia generalizada de que la compañía había corrompido al ejército. Se dijo también que el general Cortés Vargas asistía a banquetes ofrecidos por la administración de la compañía. Los huelguistas veían al general Cortés Vargas como el agente corrupto de una empresa extranjera, y aunque el general veía a los huelguistas como gente potencialmente violenta, su mayor preocupación no era que atacaran a los soldados, sino que ganaran sus simpatías. Y esta era la intención de los huelguistas. Durante toda la huelga, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena imprimió carteles apelando a los soldados. Cuando tenían la oportunidad, los trabajadores hablaban con los soldados. Una semana después de iniciada la huelga, el gerente de la United Fruit Company y varios de los cultivadores colombianos accedieron a tener una discusión informal con los delegados
de la Unión Sindical en la oficina del gobernador. El gerente de la United Fruit Company negó al comité negociador su derecho a representar a los trabajadores de la compañía y rechazó la mayoría de las demandas de los trabajadores, considerándose ilegales. Los trabajadores respondieron con indignación y las conversaciones se rompieron. Al día siguiente, 20 de noviembre, el Ministerio de Industrias envió al director de la Oficina General de Trabajo. Llegaron de Bogotá para intervenir en el conflicto y llevarlo a un final pacífico. Los trabajadores, sin embargo, insistieron que se ratifica su derecho a negociar. Esa noche, la Oficina General de Trabajo encarece a la United Fruit Company que negociará con los obreros y pagará compensación por accidentes, aunque técnicamente la compañía no estaba obligada a hacerlo. La United Fruit Company accedió a mejorar la vivienda de los trabajadores, a construir hospitales de emergencia y a establecer el pago semanal, a no usar vales y subir ligeramente los salarios. El día siguiente, el comité negociador de los trabajadores aceptó la oferta de la compañía. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena quería firmar un pacto con la compañía, lo que daría una victoria sustancial a los trabajadores, la aceptación por parte de la compañía de sus poderes negociadores. Esto no lo haría la compañía. La United Fruit Company insistió en que había llegado a un acuerdo con el gobierno colombiano y no con los trabajadores, y que haría efectivas sus concesiones solamente después de que estos regresaran a laborar. Dado que la United Fruit Company no se movía de su posición, trataron de convencer a los trabajadores de que cedieran. Se opusieron a la demanda de un salario más alto, con el argumento moralista de que no les haría ningún bien. La plata se gastaría en licor, prostitutas y juego. En cambio, los trabajadores deberían regresar a los campos y una vez estuvieran trabajando, el Ministerio de Industrias convencería a la United Fruit Company para que mejorara sus condiciones de vida. De repente, hubo un desarrollo alarmante. El 2 de diciembre, el general Cortés Vargas informó que se había interceptado un mensaje urgiendo a los huelguistas para que destruyeran las plantaciones de banano y sabotearan las comunicaciones. No se sabe si el telegrama era auténtico o si era fabricado por Cortés Vargas, por agentes de la United Fruit Company o por otros interesados en dispersar rumores de conspiración revolucionaria. Mientras tanto, la ofensiva de la United Fruit Company para romper la huelga se había iniciado. El 4 de diciembre, empleados de la compañía y un puñado de cultivadores nacionales, protegidos por el ejército, comenzaron a cortar el banano en varias fincas. Los huelguistas hicieron todo lo posible para detenerlos. Destruyeron la fruta lista para embarcar y bloquearon los rieles. También rodearon a las tropas y a los recolectores de banano para tratar de convencerlos de que se les unieran. El comité ejecutivo de la Unión Sindical se reunió esa noche en Ciénaga. Todo el mundo debería congregarse en Ciénaga esa noche y seguir a Santa Marta en la mañana del 6 de diciembre para llevar a cabo una manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitándoles que obligaran a la United Fruit Company a pactar con sus trabajadores. Se corrió la voz de que el gobernador y el gerente de la United Fruit Company se dirigían en ese momento a Ciénaga en tren especial, con el fin de firmar el pacto ofrecido y aceptado por los obreros días antes. Los ánimos de los obreros se levantaron, todo terminaría bien, y comenzaron a formar fogatas y a esperar al gobernador. Pero más tarde llegó otro golpe. El gobernador no vendría. Hasta el último momento los trabajadores fueron pacíficos. Varios atestiguaron que todos habían dejado sus machetes en la casa de la Unión Sindical y todavía tenían esperanza en las autoridades, el gobernador, el director de la Oficina General de Trabajo y aún los cultivadores nacionales. Los obreros no eran revolucionarios, pero el general Cortés Vargas no lo entendía así. El recuento del general sobre la huelga subraya que en los primeros 5 días de diciembre él estaba perdiendo el control. Los trabajadores no se rendían, no regresaban a las plantaciones, aunque los amenazara con cárcel como rateros y vagabundos, arrancaban los avisos puestos por el ejército y destruían el banano. Pero fue el incidente el que irritó al general Cortés. Los huelguistas habían atacado un convoy de soldados y los habían hecho prisioneros. Los trabajadores habían desafiado la autoridad del ejército y el respeto por la United Fruit Company. Durante la primera semana de diciembre,
El general Cortés Vargas y algunos cultivadores colombianos enviaron cantidades de telegramas a las autoridades, describiendo la situación como de violencia inminente, de peligro y destrucción originados en masas incontrolables. Las confrontaciones entre la United Fruit Company y el ejército, de un lado, y los trabajadores del otro, por el rompimiento de la huelga el 3 y 4 de diciembre, dieron al general Cortés Vargas una justificación más para la represión. En sus memorias de la huelga, dice que se convenció de que si el orden público no era restaurado de forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría Marines. Los rumores sobre barcos de guerra de los Estados Unidos eran abundantes. Los obreros veían su huelga como un acto nacionalista. Querían obligar a la United Fruit Company a reconocer la ley colombiana y los derechos laborales colombianos. Cortés Vargas, en cambio, vio la represión de la huelga en términos nacionalistas. Creía que su deber era acallar a los trabajadores para asegurar que el suelo colombiano no fuera profanado por soldados extranjeros. Así, la iniciativa de la Oficina General de Trabajo del 3 y 4 de diciembre para romper la huelga y evitar la violencia fracasó. Fue el factor final que precipitó la masacre en la noche del 5 al 6 de diciembre. Cuando grupos de huelguistas comenzaron a congregarse en Ciénaga, tanto el general como sus superiores interpretaron la reunión como un movimiento de huelguistas armados para atacar al ejército. El general marchó con sus tropas a la plaza cercana al ferrocarril, donde estaban congregados entre 2.000 y 4.000 huelguistas, durmiendo, comiendo, charlando, esperando a que llegaran más compañeros, esperando al gobernador, esperando la mañana para marchar hacia Santa Marta. Los huelguistas y sus familias debían dispersarse en forma inmediata, o los soldados dispararían. Siguieron 3 toques de corneta a intervalos de 1 minuto. Casi nadie se movió. Más tarde, algunos de los que estaban presentes dijeron que estaban seguros de que los soldados no dispararon. Sin embargo, el general Cortés Vargas ordenó a sus soldados disparar. Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. El general dejó intencionalmente 9 cadáveres en la plaza, o eso decían, para que los trabajadores supieran que los 9 puntos de su pliego habían muerto. El general Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar ya por eso, cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo para romper la huelga, fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron.